Miren, yo decía, porque hay toda una cosa que normalmente se dice que antiperonismo, peronismo, la grieta. No, miren, yo traje acá, ahora les voy a explicar qué es este libro, pero quiero contarles algo porque es una cosa que puede ayudarnos a entender el problema que en cierta medida por ahí tenemos los argentinos y que arrastramos en la historia, en los 200 años de historia. El 24 de diciembre de 1929 hubo un atentado contra la vida de Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen era presidente de la República Argentina. Había ganado en el año 28, el año anterior, por más del 60% de los votos. Pero la crisis del crack del 29, de la Bolsa de Nueva York y lo que fue la Gran Depresión, después a partir del 30, había disparado los precios en la Argentina de los alimentos. Había muchísima inflación. Habían perdido poder adquisitivo los salarios de los trabajadores, producto del crack mundial, y había una oposición muy feroz. A Hipólito Yrigoyen habían hecho un acto el día anterior en la puerta de la casa, y el 24 de diciembre, cuando iba acompañado con su custodia, una persona atentó contra su vida con 5 balazos. Hirió al comisario que iba con él, Yrigoyen salió ileso y el agresor fue abatido por la policía. Pero yo quiero mostrarles, porque obviamente si yo cuento, bueno, puede ser una opinión sesgada de Cristina lo que está diciendo. Este libro es del año 1929, es el diario de sesiones de este Senado. Diario de sesiones de este Senado. El atentado fue el 24 de diciembre, pero el 21 de enero del 30, hubo una sesión y obviamente los senadores, no había senadoras en ese momento, eran todos hombres. Todavía no había llegado a Perón con el voto femenino. Así que, miren chicos, chicas, estábamos todos hombres. Y entonces un senador radical, el senador del Valle, pide la palabra para hacer una manifestación precisamente por eso que había sucedido. Y miren lo que dice. Esto lo digo en nombre de la representación radical, con entera conciencia y tranquilidad. Ese atentado no ha sido sino la consecuencia de la actitud interperante y desorbitada de la prensa, de partidos y aún, señor presidente, del mismo honorable Senado. En la misma esquina del domicilio del doctor Yrigoyen se alzó una tribuna de escándalos y amenazas. O sea, fueron a hacer el acto en la puerta de la casa también de Yrigoyen. Cualquier similitud no es coincidencia. Y ese desgraciado, dice, que atentó contra la vida del primer mandatario y que tenía sus actividades próximas, oyó quizás allí por primera vez la incitación al crimen. Y dice, el país presenció las escenas bochornosas que tuvieron como escenario este recinto, todas las torpezas, todas las irreverencias posibles contra el primer mandatario. Algún señor senador habló de dictadura, de despotismos, de tiranos, que recordó la Revolución Francesa y habló de la guillotina, 1930. Va a ser un siglo y ya había amenazas de guillotinas por no compartir una opinión política. ¿Qué le contesta la oposición? Senador Vidal, de Corrientes. Se ha querido mezclar este hecho del atentado contra el presidente de la República con la política actual. Se ha querido relacionarlo con la acción benéfica de la oposición y con la justa y saludable crítica de la prensa independiente, que es una verdadera insensatez condenar, etcétera, etcétera. En ese momento la prensa era el diario Crítica. Diario Crítica había sido creado en 1914 por Natalio Botana y llegó a vender 1 millón de ejemplares diarios, Toto, 1 millón.
había 10 millones de argentinos en ese momento. Imagínense el poder de alguien que en una sociedad de 10 millones de personas nada más, concentradas la mayoría, obviamente aquí en Buenos Aires, vendía 1 millón de ejemplares diarios. Y lo más notable de todo esto es que el peronismo todavía no existía. O sea, vieron que ahora no, porque lo que pasó en los últimos 40 años, el peronismo, que esto, que el peronismo es el responsable, que el peronismo... No existía el peronismo. Acá, Evita tenía 11 años y todavía no había salido de Junín. ¿Por qué traigo esto a colación? Y bueno, porque me parece que tenemos que examinarnos nosotros, la autopercepción que tenemos los argentinos de nosotros mismos y lo que somos. Porque siempre hubo grupos, tal vez, no mayoritarios, pero sí pequeños, pero de gran poder, que quieren suprimir, eliminar al que piensa diferente. 6 meses después de esto, Hipólito Yrigoyen se producía el primer golpe militar de la historia y se fundaba lo que después se conoció hasta 1983 como el Partido Militar. Esto sucedía en 1930. Creo que esto es para ayudarnos a reflexionar. Ustedes saben que a mí me gusta mucho la historia y es tal vez un lugar común decir que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla, pero no por ser común deja de ser cierto, ¿no? Y yo quería traer esto a colación porque creo que tenemos la obligación, los argentinos y las argentinas, de retomar un camino que costó mucho en la Argentina. Costó mucho, mucho, mucho. Y que, además, tomar el ejemplo también. Yo sé que a muchos, o a otros, o a otras, no les gusta por ahí que hablemos de las abuelas o de las madres de Plaza de Mayo, pero cuando yo también era senadora y se declaró la inconstitucionalidad o la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, yo me pregunté, ¿sabes? Porque la verdad que estaba sentada en la banca y digo, yo no sé si me hubieran secuestrado un hijo y lo hubieran torturado y matado y desaparecido y además me hubieran robado un nieto si hubiera sido de reclamar únicamente justicia y aplicación de la ley, como hicieron, porque la verdad que este es el tema. Cuando alguien delinque no se lo puede ni matar, ni secuestrar, ni torturar, ni nada. Hay que aplicar la ley.